Hola, bueno, ¿cómo están? Eh, no se preocupen, su computadora, su celular no están mal. Le puse un efecto retro de película vieja al video. Nada, porque para darle un toque de algo distinto. Disculpen la tardanza con respecto al video. Mi hija estuvo enferma, mi hija menor, chiquita. Nada, una gripe normal, pero bueno, eso significó que tuviera bastante menos tiempo para poder hacer este trabajo. Hoy les voy a mandar un video un poco que va a resumir el periodo ballista, ¿ah? Va a hablar de los largos periodos y luego le voy a hacer otro en donde voy a hablar como específicamente de cada periodo de lo que llamamos ballismo. En primer lugar, lo que nosotros vamos a trabajar es la primera mitad del siglo XX en Uruguay. ¿Sí? Ya vimos qué pasaba en el mundo, bueno, vamos a ver qué pasa en Uruguay. Y nosotros también trabajamos que a veces los periodos históricos no son iguales a los periodos cronológicos, ¿no? Si bien el siglo XX empieza cronológicamente en 1900, para la historia uruguaya el siglo XX empezó en 1904. Y esta mitad del siglo XX empezaría históricamente, conceptualmente en 1904 y terminaría en 1958. ¿Tá? A eso se le llama primera mitad del siglo XX en Uruguay o también la conformación del Estado ballista o periodo ballista. Este proceso que abarca más de 50 años en nuestro país, en donde se consolida, se forma y se consolida el Estado ballista, se divide en tres partes. La primera parte va de 1904 a 1933 y se la llama o se le denomina el primer ballismo. La segunda parte va de 1933 aproximadamente a 1947, 46, 47, por ahí, que se le llama el periodo, digamos, del terrismo, o también el periodo en donde dejan de avanzar las reformas del vallismo, y de 1947 a 1958 lo que se llama el neovallismo o el segundo vallismo también. ¿Tá? Bueno, y del 58 en adelante, bueno, empieza a suceder la crisis de los años 60 hasta terminar en la dictadura del 73. Pero nosotros vamos a ir hasta el 58 porque no nos da el tiempo para más. Lo que determinó un poco la política uruguaya entre 1904 y 1958 son las ideas del vallismo fundamentadas en la figura de José Valle y Ordóñez, que no es el único, pero es el principal ideólogo, es el principal estadista del vallismo y el que lleva a cabo personalmente las políticas del vallismo en la primera parte, ¿no? En el primer periodo, entre 1904 y 1933 aproximadamente. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vallismo? Bueno, nos referimos a un proceso histórico, político, económico, social y cultural, en el cual durante esos años del vallismo, en todo el periodo largo, no estoy hablando entre 1904 y 1958, se establecen las bases del Estado uruguayo moderno. ¿Ah? Nosotros ya habíamos hablado en otros videos, en clase, de la primera modernización en Uruguay, que se dio en los finales del siglo XIX. Y cuando hablamos del vallismo, muchos historiadores también hablan, algunos de vallismo, otros de política reformista y otros también hablan de la segunda modernización uruguaya. ¿Tá? Eh, Básicamente, a grandes rasgos, ¿tá? Vamos a ver que en cada uno de estos periodos hay características diferentes, por eso se divide en tres periodos este proceso que va de 1904 a 1958, obviamente. Pero hay una característica muy importante y es que el Estado va a ser un Estado de intervención, un Estado benefactor, un Estado paternalista, son diferentes formas de decir lo mismo. Es un Estado que va a intervenir, no va a ser un Estado liberal típico del siglo XIX, en donde el Estado solamente se
inmiscuida en temas de seguridad, de orden jurídico, sino que va a ser un Estado que va a intervenir en la economía directamente, ya sea para guiar a la economía por determinado camino o también para intervenir económicamente, muchas veces convirtiéndose el Estado en una especie de Estado empresario, o sea, un Estado que tiene empresas propias, ¿no? O sea que una de las principales características de la política ballista durante estos años es el papel del Estado. El papel del Estado se va a convertir en Uruguay en una pieza clave. No podemos entender el Uruguay ni del periodo ballista ni el actual sin el papel del Estado. ¿Tá? El Estado interviene, regula, modifica un montón de cosas, no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel económico y social y cultural. Otra cuestión también es la formación de un Uruguay, durante el vallismo, todo el proceso estoy hablando, un Uruguay muy avanzado en cuanto a su legislación con respecto a leyes que de alguna manera beneficien a la clase trabajadora. Durante todo este periodo vamos a ver un Estado que tiene entre sus objetivos cuidar, digamos, de los más débiles dentro del sistema. Es un Estado capitalista, ¿no? Pero es un Estado que tiene cierto sentido de la justicia social. Para muchos hombres y políticos de la época, el vallismo estaba muy relacionado con el comunismo. A Valle muchas veces le dijeron que era comunista, que era anarquista, que era de todo. Pero en realidad Valle no era un socialista. Valle era un liberal. No creía en las luchas de clase, creía que las clases sociales tenían que convivir. Y en esa convivencia el Estado tenía que mediar para tratar de que las injusticias del sistema no perjudicaran tanto a la clase trabajadora. Es por eso que el vallismo, tanto en su versión de principio de siglo como de mediados de siglo, en el vallismo y el neovallismo, el Estado va a estar muy abocado a generar un montón de leyes sociales y laborales que de alguna manera arropen, cuiden de la clase trabajadora e intenten mediar para de alguna forma achicar la brecha o la diferencia entre los privilegios de la burguesía y la situación de la clase trabajadora. ¿Ah? Entonces tenemos primero un Estado que interviene, luego un Estado, la conformación de un Estado con una política social y pro trabajador es muy importante. Estoy hablando de las leyes de las 8 horas, del día de descanso, de las vacaciones pagas, de un montón de legislación que va a beneficiar a los trabajadores. Y también, por otro lado, un Estado democrático, ¿tá? Que va a dejar un poco de lado la Constitución de 1830, que era una constitución liberal, pero digamos no era una constitución que permitía el voto universal, por ejemplo, o que no daba todas las garantías suficientes para unas elecciones limpias y no fraudulentas. Y el vallismo va a intentar hacer un giro político hacia una nueva constitución, la Constitución de 1917, en donde los derechos políticos se instalen en un espectro más amplio de la sociedad. Por ejemplo, para todos los hombres mayores de 18 años. Ya se establecen las bases para el voto femenino, que se va a dar posteriormente. Se permiten desde la Constitución la participación de las minorías políticas, cosa que en 1830 el que ganaba las elecciones, digamos que dominaba todo el espectro político, todos los estamentos políticos. Sin embargo, acá se va a dar también espacio para las minorías, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Uno de los elementos más importantes fue el colegiado, ¿tá? Del que vamos a hablar en la próxima entrega. Y
Y luego también desde el punto de vista cultural, identitario, durante el vallismo se conforma como la identidad nacional uruguaya que hoy todos reconocemos. ¿Tá? Sobre todo en el periodo entre 1820 y 1920 y 1930, cuando se cumplían los 100 años de la independencia, de la Escuela de la Constitución, etc., lo que se llama el periodo del centenario, se establecen un montón de elementos que constituyen hasta el día de hoy algunos rasgos de identidad nacional. Por ejemplo, los símbolos patrios, se establecen definitivamente los símbolos patrios, los héroes nacionales, quién va a ser nuestro principal héroe, quiénes van a ser otros héroes a los que vamos a tener en cuenta para nuestro panteón de héroes nacionales, cuáles son las fechas que debemos recordar y festejar como fechas patrias. Hay una discusión a nivel parlamentario y a nivel cultural durante esos años sobre dónde surge Uruguay como nación, y se van a tratar de establecer algunos acuerdos. Por lo tanto, durante esos años, además de los cambios políticos, de los cambios jurídicos, de los cambios económicos, porque ahora tenemos un Estado que regula la economía y establece determinados parámetros, vamos a tener también un Estado que construye o empieza a construir un relato nacional de qué es Uruguay y qué significa ser uruguayo, y es un relato que sigue vigente hasta el día de hoy, el relato del vallismo. Por lo tanto, por eso decimos que todo este proceso, que son más de 50 años, es un periodo fundacional para nuestro país. No podríamos entender lo que es Uruguay hoy, sus dificultades, sus características, sus beneficios, sus contradicciones, si no entendemos y estudiamos el vallismo.